para esta noche, para avanzar rápido. Voy a pedirle a Jacobo que cuando cite un versículo que necesitemos leer, designa a alguien inmediatamente, lo lee. Pero en caso de que no quiera o no pueda, porque no tiene Biblia, por lo que sea, o no tiene lentes, solo dice paso para que dé a otra persona para que lea de manera inmediata. Sí, así no perdemos tiempo. Y también cuando hago una pregunta, como he hecho otras preguntas y la hermandad se queda ahí sonando los grillos, entonces así mismo, directamente Jacobo dice a tal hermano, a ver, responda y responda lo que sepa, no necesitamos a hacer adivinanzas, sino lo que conozcamos y si nos falta conocer, pues para eso estamos estudiando, ¿no? Aunque estos son resúmenes, realmente son estudios básicos del Apocalipsis que casi nunca se los ha tenido. Eso sí hay que reconocer, ¿no? Al menos este tema de las 7 últimas plagas yo lo escuché hace 45 años, una sola vez en la iglesia, y no lo he vuelto a escuchar nunca más. Nunca más. Ok. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo. Tengo un montón de imágenes, pero se nos iría toda la noche. Vamos nomás directamente a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Ustedes ya tienen que haber leído el 15 y el 16, porque no vamos a otra vez aquí a leer el 15 y 16 que ustedes ya leyeron, sino vamos a ir a las partes puntuales, ¿no? A ver, va la primera pregunta. Primero en el versículo 1, a ver, versículo 1, 15, 1. Augusto, si nos ayudas, por favor. Buenas noches, hermanos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya. Después de la cosecha descrita en Apocalipsis 14:14, ahora se ve en el cielo otra señal. Dice que los 7 ángeles tenían 7 postreras plagas, porque allí se consumaría la ira de Dios, ¿no es cierto? Y luego tiene la visión del mar de vidrio, donde están en júbilo los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen. El versículo 3 del capítulo 15 dice qué es lo que cantan, ¿no? Hasta el versículo 4 dice hasta la letra de lo que están cantando. Verán, una cosa les digo, sobre todo por jóvenes y adolescentes. Ahora cuando vemos en el culto, ellos ya les duele la boca cantarle a Dios, ¿verdad? Le podrán cantar al equipo de fútbol, le podrán cantar a la ciudad, a la bandera, a la novia, pero cantarle a Dios como que les duele la boca, porque no quieren cantar medio. Yo les he dicho a los muchachos, a ver, el secreto para poder cantar es abrir la boca, porque no quieren abrir la boca para cantarle a Dios. Aquí se ve que los redimidos vivos están cantándole a Dios. O sea, ¿creen ustedes que si no aprendemos a cantarle a Dios aquí, en este momento, podremos cantarle después? Muy difícil porque será una obra extraña la alabanza a Dios. Entonces, aprendamos a cantarle a Dios con fervor, con entusiasmo, con ganas, ¿no? Y bueno, aquí aparece un cántico similar a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Después que cruzaron el Mar Rojo, hubo un cántico de victoria y está justo en Éxodo 15. Eso es similar al cántico que aquí también está de la gente redimida en un mar de vidrio. Ahora les pregunto, este cántico de júbilo ocurre inmediatamente después de ¿qué? ¿Cuándo ocurre este canto de júbilo de los 144,000 o de la gente que está ahí en el mar de vidrio? ¿Alguien se anima a responder? ¿O usted le designa a dedocracia? Alexita, tal vez sabes. A ver, le voy a poner un gráfico y usted me dice en qué parte, ¿qué le parece? ¿Sí? Ahí va un gráfico. Ya, este es un gráfico de los eventos finales. Usted diga en las siglas que están ahí, más o menos desde cuándo es que puede haber este júbilo, este júbilo de la gente que está en un mar de vidrio, mezclado con fuego, dice, ¿ah?
No alcanzo a ver el gráfico, pero será, ahí dice que después de que es destruido la bestia. A ver, pero la En el bestia será destruida de manera, bueno, cuando Cristo viene, va a ser destruida la bestia. Y luego, o sea, va a ser muerta, pero va a ser destruida ya después del milenio. Después del milenio. Entonces no podría ser ahí el cántico de júbilo que está describiendo Apocalipsis 15. A ver, voy a ponerles un poquito más de este cuadro, con más datos. A ver, ¿ya alcanzan a ver el cuadrito ahí? ¿Sí alcanzan a ver? Esta es la ley dominical o la primera legislación dominical, en donde comenzaría el sellamiento final, aunque este puede ser antes, ¿no? El sellamiento final ya comienza antes de la ley dominical para poder pasar por esta prueba. Gran tiempo de angustia, o llamado el tiempo de angustia de Jacob, ¿ya? Aquí está el juicio de los vivos, la lluvia tardía, el fuerte pregón, fin del tiempo de gracia, y aquí vienen las 7 últimas plagas. A ver, ¿en cuál de estas etapas puede ser ese cántico de júbilo? A ver, ¿en cuál desde aquí para atrás? ¿Podrá ser aquí? ¿Mm? Fuerte pregón. En el fuerte pregón tampoco puede ser ese canto de júbilo porque todavía no está confirmada la salvación. En el fin del tiempo de gracia tampoco puede ser ese júbilo Después. porque... En ¿Cuándo, el cuándo? A ver. desierto final, Claro, después de las plagas. en el Tiene cielo, que ser, cuando ya estén los hay un redimidos en el evento, cielo. escucha hermanitos, hay un evento que confirma la salvación de los que estén vivos o estemos, si Dios así lo quiere, ¿sí? Hay un evento que marca eso. Y al mismo tiempo, ese evento hace escuchar el pacto sempiterno a los que resucitaron en la resurrección especial. Hay un evento por aquí, más o menos de aquí para acá. Ahí está marcado. A ver, les voy a marcar ahorita. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Aquí ocurre la segunda, la falsificación de la segunda venida. Aquí ocurre, entre la segunda y tercera plaga, ocurre el decreto de muerte, ¿no? Y estamos aquí en la resurrección especial, que ocurre entre la quinta y séptima plagas, y la resurrección especial da lugar, despuesito de eso, no está marcado en tiempos, ¿no? A que venga el pacto de paz. Aquí, hermanos, el pacto de paz o pacto sempiterno entre, no está definido exactamente, pero sí está definido que será a partir de la quinta plaga. Entre la quinta y la séptima plaga ocurrirán tanto la resurrección especial y después de la resurrección especial el pacto de paz. Este pacto confirma los salvos que no pasaron por la muerte y los que resucitaron en la resurrección especial. Aquí está este grupo. Este grupo es el que canta el canto de júbilo y está descrito en la Biblia como el último jubileo. Jubileo viene de júbilo. Jubileo. Cuando la tierra pasa al dueño original, esto ustedes no han de haber escuchado nunca quizá. Viene el último jubileo de la tierra. Esto es un tema muy lindo que está ahí planteado en la Biblia. Cuando sea el último jubileo de la tierra, entonces viene el cántico de Apocalipsis 15. Nada que ver antes de todo esto. Nada que ver. Entonces ahorita estamos ubicados en el tiempo de las plagas, ¿no? Estas ocurren después del fin del tiempo de gracia. Y este fin del tiempo de gracia está marcado varias veces en la Biblia. Para algunos teólogos, para como lo entiende la Iglesia Adventista, en Apocalipsis 15:8 está marcado, por ejemplo, el fin del tiempo de gracia. A ver, ¿quién quiere leer? El 8, 15:8. A ver, designe, por favor. Hermana Necita, por favor. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo
hasta que se cumplían las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, hermana, leyó clarito usted. Así me gusta que lea clarito. ¿Ya? Entonces, pero hay un versículo que marca de manera más precisa el fin del tiempo de gracia. A ver, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Tía Carmita, por favor. Dice así la palabra de Dios. En ¿Ya? aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Muy bien. Daniel 12:1. Sí. Entonces, ahí dice que se levanta. ¿Quién se levanta? El arcángel Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta? A ver, ¿quién me dice por qué se levanta Miguel? De paso, Daniel 12:1 y 2 son parte de Daniel 11. ¿Por qué será que se levanta Daniel, queridos? A ver. ¿Quién da más? Porque se quita sus ropas sacerdotales. ¿Y qué hace? O sea, ella queda con- Pone sus ropas de juez. Sí, dice que se cambia a las vestiduras de venganza, De juez, de claro. ira. Son palabras Ujú. humanas, ¿no? Porque no podemos dimensionar la ira de Dios, pero debe ser la ira de Dios pavorosa, terrible. Entonces, se levanta porque ha terminado el juicio de los vivos. Aquí. Se termina el juicio de los vivos. Y comienza, Jesús se levanta y todavía no vamos a saber nosotros de ese evento. Por eso está en puntos suspensivos. No vamos a saber cuándo termine el tiempo de gracia. Ni el demonio va a saber eso. Por eso es que en este tiempo Satanás falsifica la segunda venida, porque él mismo no sabe que el tiempo de gracia ha terminado. Ahora, no sabemos qué tiempo pasará entre el fin del tiempo de gracia y la primera plaga, porque la primera plaga sí está bien marcadita, ¿no? Y Satanás intentará engañar pensando hacer perder a los que ya están sellados hasta el final de los finales, ¿no? Entonces, queridos, aquí viene el fin del tiempo de gracia cuando Jesús se levanta y dice que entonces hubo un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Nunca ha habido ese tiempo de angustia en el planeta. Ese se llama el tiempo de angustia de Jacob. Aquí. Porque una vez que el Señor se ha levantado, da la orden de que las plagas sean derramadas a los 7 ángeles. Y salen del templo. Y ahora sí, versículo 16:1. A ver, una voz decía, 16:1. ¿Qué decía? Mi hermano Carlitos Játiva, por favor. Está apagado el micrófono, por si acaso. Ya, ahí sí, dice, oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra los 7 copas del furor de Dios. Ajá. Esa gran voz es la voz de Dios mismo, ¿no? Que da la orden de derramar las 7 copas de la ira de Dios. Esto es terrible lo que viene. Ahora bien, verán, voy a hacer una pregunta donde espero que por lo menos 10 contesten en el chat. 10 contesten en el chat. El Apocalipsis, todo el Apocalipsis está dado de manera cronológica. Solo conteste sí o no. Sí o no conteste. Si todo el Apocalipsis está dado de manera cronológica, pero solo tienen que poner 2 letras, así que no se demora mucho. Espero 10 respuestas. A ver. No, ya van 3.
¿Ya? ¿No? Eso, por mayoría. Ok, gracias hermanos, ya está ahí nomás. Ganamos por mayoría, está bien. El Apocalipsis no está dado todo en cronológica, de manera cronológica, sino por secciones. Está demostrado eso en Apocalipsis 15, porque ese canto de júbilo de Apocalipsis 15 no es cronológicamente antes de las plagas. Ese canto de júbilo es ya casi al finalizar las 7 plagas. ¿Sí? No está en orden cronológico. Ahora sí, vamos a entrar a una parte del Apocalipsis que está en orden cronológico, que es Apocalipsis 16. Hay los teólogos adventistas, de paso tengo que decirles esto, queridos hermanos. Yo he revisado lo que opinan los teólogos protestantes, católicos, los del mundo oriental casi no opinan sobre esto. No, pero usted va a encontrar connotados teólogos protestantes y también aún católicos, ¿no? Que hacen sus estructuras del Apocalipsis. Y debo decir que ganan 5-1 los teólogos adventistas. Y no lo digo porque yo sea adventista, ¿no? 5-1 les dan los teólogos adventistas. Pero debe ser por una razón, porque nosotros tenemos el espíritu de profecía. De ahí es de que usted vea lo fácil que un estudiante de la Biblia, cuando yo tenía 19 años, una vez tuve la oportunidad de estar con un teólogo católico, el cura de toda la parroquia, de la parroquia de todo el pueblo, un cura italiano. De manera muy fácil uno le hace ver que sus interpretaciones están totalmente erradas, ¿no? Se enojó que quería darme golpes. Dijo, si te podría hacer como una cucaracha, me dijo, porque era un cura de 2 metros de alto. Y la gente que estaba escuchando le dijo, si es que usted hace eso, nosotros le arrastramos a usted. ¿Se da cuenta? Entonces, bien fácil, un teólogo no adventista se pierde en estos. Por eso prefieren no hablar nunca. Yo debo decirles también que buena parte de gente que vive del evangelio prefiere no hablar nunca de estos temas porque nadie puede dar lo que no tiene, queridos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y debemos tener en la mente clara para poder compartir esto con ustedes. Entonces, repito, los teólogos de la iglesia les dan 5-1 a los otros y ellos proponen estructuras sumamente interesantes. ¿Han escuchado ustedes del quiasmo? ¿Quién ha escuchado del quiasmo? Eso. A ver, Jacobo, ¿alguien más? ¿Ya? El Apocalipsis tiene estructura quiásmica. Quiásmica. Eso algún momento se podrá ver con ustedes. ¿Qué significa esta estructura? Porque así como comienza la primera parte de Apocalipsis es la introducción. La última parte de Apocalipsis es el epílogo. En la primera parte del Apocalipsis está la iglesia militante. En la última parte del Apocalipsis está la iglesia triunfante. Entonces, se va haciendo como un triángulo hasta que llegamos al centro del conflicto, que es los capítulos 12, 13 y 14 del Apocalipsis. Son el centro del conflicto. Y ahorita estamos viendo la siguiente grada, los capítulos 15 y 16, que parecen ser parte de un mismo capítulo, ¿no? Pero claro, los que dividieron capítulos encontraron que había coherencia en todo este capítulo 16 porque este sí es secuencial, rotundamente secuencial. Entonces, cuando se levanta el Señor Jesucristo del santuario celestial donde está juzgando, se acaba el tiempo de gracia. No se va a saber cuándo se acaba, da la orden que se derramen las plagas y viene la primera plaga. Voy a salir. A ver, este cuadro ya voy a salir, ¿no? Verán, repitamos la última vez. Plagas 7 últimas, durante las 7 últimas plagas, tiempo de angustia de Jacob. Después de la primera, segunda o tercera plaga, hay un decreto de muerte que comenzará siendo por las grandes potencias y pasará a ser mundial, ¿no? Así como acá, la ley dominical comienza por Estados Unidos y terminará siendo mundial. No sabemos qué tiempo nos dará Dios hasta eso, porque el hecho de que haya ley dominical en Estados Unidos a nosotros no nos va a afectar nada al principio.
nos afectará después. Por eso tendremos tiempo de tomar decisiones aquí. Entonces, fin del tiempo de gracia, plagas, decreto de muerte, durante las 7 plagas, tiempo de angustia de Jacob, segunda venida falsa. Entre la quinta y la séptima plaga puede ocurrir 2 eventos claves. 1, la resurrección especial, y 2, el pacto de paz. El pacto de paz lo escuchan los resucitados y los vivos ya sellados en el sellamiento final. Ahora, queridos, viene un hecho importantísimo que celebran estos 2 grupos, que es el último jubileo de la tierra. El último jubileo de la tierra, este sí es, tengo unos 3, 4 videos para compartirlo esto. Este tema lo he compartido en 2 iglesias. Es impresionante. Nos quedamos con la boca abierta sobre el último jubileo de la tierra. Cuando celebran la salvación, los que han sido confirmados en la salvación, todavía no ocurre la primera resurrección general. Estamos acá y todavía no ocurre la séptima plaga. Es más, ya comienzan a verse los primeros síntomas de la séptima plaga, porque en la séptima plaga dice que hubo una gran voz del cielo y para otros era truenos. Para algunos teólogos dicen que esa es la voz de Dios del pacto de paz, o sea que el pacto de paz puede ser aún durante la séptima plaga, ¿no? No está definido eso con claridad, por eso no les puedo decir. Entonces, resurrección especial a partir de la quinta plaga hasta la séptima, último jubileo de la tierra. Ahí sí viene la segunda venida de Cristo, y después que Cristo viene por segunda vez y viene con el Padre, esta es otra novedad. Si usted revisa, hay una página entera dedicada a este tema en el libro del pastor Maxwell, el de Apocalipsis, donde comenta que el Padre no es indiferente a la segunda venida. Aunque el protagonista es Jesús, pero el Padre no es que está ausente, queridos hermanos. El Padre no está ausente. Viene la primera resurrección general, ¿sí? Viene la primera resurrección general y ahí sí se juntan todos los salvos para la traslación. Ahí sí, inicio del milenio, aquí se inicia el milenio, después que todo este grupo es ascendido al cielo a más que la velocidad de la luz. Ahora sí voy a salir de aquí para ir a las plagas. Ya, por favor, el 2 para estudiar la primera plaga. Verá, solo 3 plagas les ofrezco estudiar. Las otras plagas solo las voy a mencionar. No porque no esté claro este tema, está, pero no quiero tenerlas hasta las 11 de la noche, sino estas partes claves, ¿no? A ver, vamos con la plaga número 1. ¿Qué versículos 1 y El 2? 2. Versículo 2, mi hermana Pao Cueva, por favor. Buenas noches. ¿Qué versículo, por favor? 16:2 de Apocalipsis. Y ya no se vayan de Apocalipsis. Tenga ahí un papelito en Apocalipsis porque vamos a leer otros versículos, pero sin salirse de Apocalipsis. Ya, vamos por favor, Pau. Dice la palabra de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ajá. El segundo ángel derramó su copa sobre... El 2 nomás. Solo estamos en la plaga número 1. A ver, úlcera maligna y pestilente. Es decir, esta es una plaga sanitaria, ya se los he dicho a algunos de los hermanos, esta es una plaga sanitaria. Y Dios ya nos mostró a toditos los que estamos aquí cómo es la actuación del mundo en una plaga sanitaria. ¿Quién de los que está aquí no se ha dado cuenta cómo es la actuación del mundo en una plaga sanitaria? Díganme, por favor, si no le explicamos. O póngame unas 3 manos levantando la manito, diga, yo ya sé lo que es una plaga sanitaria y cómo actúa el mundo. A ver, una mano ya está, otra manito, aunque sea mano virtual, o mano en la cámara, sí. El COVID fue algo que fue una plaga sanitaria. Claro, queridos, ya 3 manos, ya está bien.
El COVID fue una plaga sanitaria que Dios nos mostró para hacernos saber cómo actuará el mundo en una plaga sanitaria. Solo que el COVID no olía mal, sí era mortal, pero no olía mal. Esta plaga dice que será de olor pestilente, que va a caer. Ahora, debo decirles algo también. Dice sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Prácticamente sería sobre toda la humanidad. Pero por misericordia, Dios no mandará las 7 últimas plagas al mundo entero de una sola vez. Lo hará por partes. Lo hará por partes, incluyendo esta plaga. Es decir, que no todo el que tenga esta úlcera maligna y pestilente, digamos, no todo el que haya adorado, tenga la marca de la bestia y adorado su imagen, tendrá la primera plaga. Porque sería muy facilísimo ahí saber quién tiene o no la primera plaga. De paso, esta plaga, según Primeros Escritos, página 72, dice que caerá sorpresivamente sobre algunos de los que nos considerábamos que estábamos en el libro de la vida. Eso es terrible. Sorpresivamente esta plaga puede caer sobre algunos de los que profesamos estar en el libro de la vida. Terrible. Entonces, cuando cae esta plaga, produce el odio de la gente que tiene plaga y tiene poder y tiene dinero y tiene armas contra los que no tengan esta plaga. Por eso será importante que para estos momentos ni sepa el mundo que nosotros no tenemos esta plaga. ¿Quién me dice cómo podríamos hacer para que el mundo ni sepa que al hermano Pepito, al hermano Manuel y a la hermana Julieta no le llegó la plaga? ¿Cómo haríamos para no saber, para que el mundo no sepa que a ellos no les llegó esta primera plaga? A ver, ¿quién me dice, por favor? Apartándonos de las grandes ciudades y así. ¡Claro! Claro, sin estar en la ciudad, porque en la ciudad le van a ver todito, pues. Si usted no está en la ciudad, no van a saber que usted no tiene esta plaga, entonces tendrá menos peligro, porque esto desata la ira, porque dice que mordían sus lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a la segunda plaga. Entonces, esta es una plaga importante porque marca, a nosotros nos da una visión, nos dice a nosotros, si es que estamos en este grupo aún, si es que perseveramos hasta el fin, nos dice que estamos que podemos estar entre los salvos, pero todavía no nos asegura. Digamos que a este grupo que está ahorita conectado, no le cae la primera plaga. ¿Ya tendríamos la seguridad de que habíamos sido sellados en el sellamiento final? ¿Tendríamos o no la seguridad? ¿Quién me dice? No. Todavía no. Todavía no. Porque esa seguridad aparece en el pacto de paz. Ahí aparece esa seguridad. Vamos a tener angustia, si no ya no habría angustia. Ya no habría angustia de Jacob. Viene la primera plaga, no me cayó. Ah, ya estoy, ya estamos. No, todavía no. Ok, vamos a la segunda plaga. A ver, aunque tengo un poquito de imágenes. Una preguntita. Adelante, adelante, adelante. A ver, nosotros sabemos que la profecía se cumplió, se está cumpliendo o se cumplirá, ¿no es cierto? Sí. La úlcera, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 16:2, dice que vendrá. Pero ¿qué con la úlcera del pueblo de Egipto? ¿Y qué con la úlcera si no obedecen a Dios de Deuteronomio 28:27? O sea, ¿se cumplió ya esta profecía? Ya, vean, las de Egipto tienen cierta similitud a las nuestras, a las 7 últimas, pero tomará en cuenta que hay también muchísimas diferencias. Las de Egipto ya pasaron y se fueron. No volverán a Egipto como tal. Volverán estas 7 últimas plagas a Sodoma y Egipto simbólicos. Sodoma, según Apocalipsis 11, representa la inmoralidad patrocinada por un país que se hizo cargo, que es en Apocalipsis 11 se llama la bestia que sube del abismo. Y el Egipto simbólico equivale a todo este grupo, esa ola pseudocientífica que usted ve en el internet, ve en grupos, ve en todas partes, ve en muchos lugares, esta ola pseudocientífica de agnosticismo y ateísmo, ¿no? Es Sodoma y Egipto.
cuyo patrocinador al fin de los 1260 días fue Francia. Fue Francia el patrocinador de estas dos corrientes. Y esta corriente se ha hecho hasta hoy. Entonces, lo que sí debemos decir es que hay cierto paralelismo con las 7 últimas trompetas, ¿ya? Hay teólogos también de la iglesia que dicen que serán paralelas, 7 trompetas con las 7 plagas, porque hay un párrafo de la hermana Elena que dice, vi derramarse las 7 trompetas y después vienen las plagas, ¿no? Pero la interpretación histórica de la iglesia es que las 7 trompetas se han desarrollado a lo largo de toda la historia. Hay un teólogo chileno que es la mejor exposición que hace sobre las 7 trompetas, pero eso le va a tomar unas 10 a 15 horas ponerse a revisar, ¿no? Que expone las 7 trompetas, que creo que yo he revisado por lo menos opiniones de 10 teólogos y me parece que esta es la más certera, la que hace este teólogo chileno sobre las 7 trompetas. Es un tema que la iglesia como tal no tiene tampoco posición oficial. Ahora, ¿cuándo la iglesia tiene posición oficial? Cuando la hermana Elena hizo comentarios. Ahí ya no podemos irnos contra esos, ¿no? Pero cuando no comentó nada, ahí nos deja así, al estudio. Y de las plagas sí comentó. Tengo algunos párrafos, pero igual nos tomaría toda la tarde. Les doy, queridos, un resumen nomás de esto, ¿no? Para que tengamos idea de cómo se desarrollarán estas 7 últimas plagas. Entonces, viene una úlcera maligna y pestilente de esta descrito en Apocalipsis. Lo descrito antes con Egipto pasó. Es otra situación, porque luego vamos a ver que en Egipto también ocurrieron tinieblas. ¿Y cómo serán las tinieblas de las 7 de las últimas plagas nuestras? Ya veremos. ¿Ok? A ver, vamos entonces a ver, pero no me está pasando la visión completa. Por lo menos estos grafiquitos les puse para que se acuerden un poquito más, ¿no? Úlcera maligna y pestilente cuando se derrama la primera copa de la ira de Dios. Ahora ya dice quiénes recibirán, ¿no es cierto? Los que adoraban la bestia, tenían la marca de la bestia y su imagen. Verán, en Apocalipsis 13, yo no sé si lo hicimos con este grupo mismo. Sí lo hicimos con este grupo. En Apocalipsis 13 aparecen 3 menciones de 6 veces en la adoración, en 3 cosas que les mencioné de Apocalipsis 13. ¿Se acuerdan de eso? La lámina que les presenté al final, ¿ya? Por ejemplo, la necesidad de adoración, el quien da autoridad y poder, etcétera, etcétera. Estas menciones 3 veces 6 que aparecen en Apocalipsis 13 no abarcan solo a la primera bestia ni solo a la segunda, sino a la primera bestia, a la segunda bestia y a la imagen de la bestia. Entonces, cuando estamos hablando de aquí, de la marca de la bestia y adoraban su imagen, mire, ¿de qué bestia? Hay una marca, ¿no es cierto? De la primera, pero la imagen de la bestia involucra a la segunda bestia y a una tercera entidad llamada imagen de la bestia. Entonces aquí no está solito el papado. Están las 3 entidades de Apocalipsis 13. ¿No? Muy bien. Vamos a la segunda plaga. No. Alguito más me olvidaba. Esto es importantísimo. En las plagas de Egipto, Dios atacó a dioses falsos. Porque ellos eran tan... ustedes me van a decir, ¿y cómo que Egipto eran ateos? Si ellos tenían un montón de dioses. Usted podrá considerar que un dios es... ¿las ranas son Dios? Son parte de la creación de Dios. O el Nilo, el Nilo, ¿podrá ser considerado Dios? Un Dios. O sea, al adorar ellos a la naturaleza, que no ve, ni oye, ni siente, bueno, sí parece que siente, ¿no? Especialmente animales, plantas y los seres humanos. Pero adorar a la naturaleza, ¿será tener un Dios? ¿No? Ese es un engaño tremendo, creer que tienen Dios y ser ateos, porque quien no tiene al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, es ateo. Yo no voy a decir, mi Dios es la montaña, mi Dios es el sol, y creer que sí tengo un Dios y el sol ni sabe que yo le estoy adorando, ni la montaña, ¿comprende?
El único que sabe que le está adorando es Dios. Ahora, otra cosa es el que adora a Satanás. Satanás sí sabe que se le adora. Y a través de la adoración a las criaturas, a la montaña, al cuerpo humano, a quien se está adorando es a Satanás. Entonces Dios, mediante las plagas de Egipto, atacó a dioses de Egipto. Lo mismo, mediante las 7 plagas, Dios ataca a dioses adorados por el ser humano, ¿no? Ahora le pregunto, al atacar al cuerpo humano con úlceras, ¿a qué Dios está atacando? ¿A qué Dios está atacando? Al demonio, al enemigo. No, porque dice que el ataque es a los hombres que tenían marca de la bestia y que adoraban su imagen. El ataque es a los hombres. Pero atacando a los hombres, ¿a qué Dios de los hombres está atacando? A la vanidad. Eso quería escuchar. Es a uno de los pecados más grandes de la humanidad que se llama vanidad. O sea, imagínese una señorita que gastó miles en verse hermosa y que le viene en la frente y en la mejilla una úlcera maligna y pestilente. Se acabó todo. ¿Sabe cuánto gastó? A ver, este es un dato de hace 15 años. ¿Cuánto se gastó solamente en los Estados Unidos? Estoy hablando de hace 15 años. Bueno, que se gastó en cirugías de reconstrucción, de cirugías de vanidad. No estoy diciendo que si es que hay algo que la cirugía en su físico le puede arreglar, sea pecado hacerlo. No estoy diciendo eso, ¿no? Porque ese es su derecho. Lo que estoy hablando es de la vanidad. Las personas que se vuelven adictas a la adoración al cuerpo sin importar la salud. Sin importar la salud, quieren tener un cuerpo hermoso, ¿no? 10,000 millones de dólares gastados en cirugías que se pudieron evitar con un buen estilo de vida. Eso hace 15 o 20 años es ese dato que vi. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué está adorando últimamente el ser humano? Adora a su cuerpo. Se me salió el micrófono. Adora a su cuerpo, pero dejando de lado la salud. O sea, ¿cómo quieren tener un cuerpo sano? Mediante cirugías. ¿Esa será la forma correcta de tener salud? ¿O no será mejor, más barato, 8 remedios naturales? Obviamente, ¿no? Entonces, la vanidad, o sea, noten ustedes estas tendencias actuales, tal vez de unos 15 años atrás, tal vez 20, en que los varones quieren, como se les ve a las mujeres lindas, el varón también quiere parecerse lindo y se comienza a robar los aretes de la mamá, comienza a querer mostrar más piel, mostrando las nalgas, con el pantalón a medio caerse, mostrando las piernas con los pantalones rotos, ¿no? Vistiéndose que no parezca, usando los cabellos como que no se diferenciara. ¿Se dan cuenta? Eso es parte de la vanidad. Si alguien de los que me está escuchando ahorita está con una de esas situaciones, póngase de acuerdo con Dios y pregúntele si Dios está de acuerdo en su forma de presentarse, ¿no? Dios hizo al varón varón y a la mujer mujer. Entonces hay vanidad. Ahora, en el mundo entero es una industria de 150,000 millones de dólares cada año que se mueven en la cosmética. ¿Se dan cuenta? 150,000 millones de dólares en el año. Por eso Dios ataca al cuerpo humano, porque todo lo que hayamos hecho. Hay desórdenes mentales como la vigorexia. ¿Han oído de la vigorexia? Esa gente que con esteroides, que como sea, quiere tener un cuerpo como Superman. Eso se llama vigorexia. Y han aparecido la anorexia, la bulimia y otras cuantas más que los médicos deben de saber mejor. Desórdenes mentales que tienen que ver con la alimentación. Entonces, los que más han atacado en este siglo. Por eso Dios ataca al cuerpo humano, ¿no? Los millones de los millones gastados no servirán de nada el rato que aparezca una úlcera en la frente, en la oreja, en cualquier parte, ¿no? Ok, ahora sí vamos a la segunda plaga, que el tiempo se nos va. Vamos a la segunda plaga. Segunda y tercera de una vez.
¿Qué texto sería, Diego? A ver, 3, 16, 3 y 4, por favor. Alexita, si nos ayudas, Alexita Vargas. Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel vació su copa sobre el mar y el agua del mar se volvió sangre como la de un hombre asesinado y murió todo lo que en el mar tenía vida. Amén. Ya. Y el tercero también, de una vez. El versículo 4, por favor. Dice, el tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales y se volvieron sangre. Ya. Evidentemente que esto no será en todo el mundo, porque todos los mares están conectados entre sí, ¿no? Eso lo dice claramente la hermana Elena. Las plagas no serán de carácter universal, porque si no nadie sobreviviría. Además, la lección que quiere dejar a todo el universo mediante las plagas no se desarrollaría. Entonces, aquí dice que se convierten en sangre. ¿Qué puedo entender? O se contaminaron tanto los mares como para que se vuelvan rojos, pero no creo que estos mares tengan la composición de una sangre de animal o humana, donde usted saque un poco de esa sangre y vea que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y todos los componentes de la sangre. ¿Me hago entender? Simplemente la Biblia dice que su copa sobre los ríos y se convirtieron en sangre. Si son sangre literal, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para poner sangre, pero además esa sangre se coagula, o sea, es todo un problema si sería como la sangre humana. Pero si Dios dice que va a ser sangre, Él lo puede hacer. Pero también podemos pensar que de pronto solo sea una contaminación tal que los mares y los ríos y las fuentes de las aguas no sirvan y sean de color rojo. ¿Sí? Puede también ser eso. Y no sería ningún problema en que o es sangre literal o es algo que se parece mucho a la sangre, pero la idea central de esta plaga es que mueren la vida de los mares y muere la vida de los ríos. Y también dice que ataca los manantiales. ¿Y qué haremos mientras tanto nosotros si es que estamos vivos allí? Si es que se han agotado tantas las fuentes de las aguas. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Quién me dice? Creería que igual Egipto, ¿no? El pueblo de Dios del agua seguían tomando pura. Claro, queridos, por supuesto. Dios ha ofrecido que durante la angustia de Jacob, Dios va a mantener a salvo a sus hijos, sustentándoles con lo que necesitan, ¿sí? Claro. Elías, recuérdese que hubieron 3 años y medio de sequía y él tenía agua de un arroyo y tuvo también comida, ¿se acuerda? Y Elías representa a los gente que quedará vivo en el tiempo del fin. Luego, Juan el Bautista es el segundo Elías por el mensaje que daba. Y el tercer Elías es el grupo que da el fuerte pregón. Entonces, Elías pasó por esos apuros y no le pasó nada. Entonces, tercera y cuarta plaga, tanto ríos como mares convertidos en sangre. Hay mucho comentario sobre esto, pero el tiempo se nos ha caído encima. Ahora, también explica que la sangre es usada como un elemento aquí que ahora está castigando, porque mucha sangre inocente fue derramada a lo largo de toda la historia, comenzando por Abel hasta terminando por los que morirán o moriremos durante el tiempo de angustia previo. Eso Dios lo sabe. Mucha sangre será derramada por los poderes de las tinieblas y esa sangre ahora termina castigando al mundo impío. A ver, vamos con la cuarta plaga. Esta también es importante. La plaga del sol. 16:8. Lea, por favor. Hermano Hugo, si nos puede ayudar, por favor. 16:8. Y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ajá.
El cuarto ángel. Ahora, aquí está directamente atacado otro Dios del mundo actual. ¿Quién me dice cuál es ese Dios del mundo actual y por qué? ¿Quién quiere contestar esta, por favor? El sol. El Dios Sol. ¿Y por qué es que se considera el Dios Sol? Si nadie dice, usted sale de la ciudad y dice, yo adoro al sol. A ver, ¿por qué? Porque mucha gente adora en el día del sol. Ajá. Adoración falsa en día falso, en el día del sol. Por eso es que, a ver, esto también vale aclarar. No es que nosotros como adventistas, por reunirnos al culto 2 horas y media, ya hemos guardado el sábado. Es parte del sábado. El sábado es solo la punta del iceberg del sellamiento final. Asimismo, la gente que se reúne a adorar en domingo no es porque asiste a un culto o en 1 hora y media o 2 horas es que va a tener la marca de la bestia. La marca de la bestia, esa es solo la punta del iceberg. Adoración falsa el día falso. La marca de la bestia tiene que ver con el rechazo a los 10 mandamientos de Dios y la inobservancia completa del sábado. Ninguno de nosotros sueñe con ser sellados en el tiempo final, en el sellamiento final. Si tenemos un sábado flojo, queridos, un sábado de mediodía, un sábado de misa de 11, eso no es observancia del sábado. El sábado es 24 horas de reposo, bendición y santificación. Entonces, la gente que adora a la imagen de la bestia está relacionada indirectamente con el Dios Sol. Como nuestros antepasados adoraban al sol, ahora ya se hizo de moda la adoración al sol, pero de manera indirecta, pues, porque es el día del Dios Sol. Por eso, ahora es ese sol al cual adoran, va a quemar con fuego, dice, ¿no es cierto? Y esta plaga, según un escrito de la pluma inspirada, no nos va a quemar como quema al impío, pero sí va a ser parte de un padecimiento que tendremos aún los que profesamos estar en el libro de la vida, si es que somos salvos. Va a haber un padecimiento. No será lo mismo que la gente impía, pero sí habrá padecimiento. Si no, la angustia de Jacob no es solo por la persecución y porque estamos fuera de la ley, es también por estos fenómenos naturales que están ocurriendo, por las plagas también, ¿no? Ok, cuarta plaga. La quinta, vamos a la quinta. Hay tanto que decir, pero vamos a la quinta. Por favor, versículo 10, 16, 10 y 11. Hermana Yolanda Bastidas, por favor, si nos ayuda. Patricia Minaya, si nos ayuda, mi hermano, por favor. Buenas noches. La palabra de Dios dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la tierra y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Muy bien. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, dice. El trono de la bestia. A ver, ¿dónde está la mayor parte del trono de la bestia? ¿Quién me dice? Vaticano. ¿Ya? ¿Y por qué pensamos solo en la primera bestia y no en la segunda? Recuerda que Apocalipsis 13 tiene primera bestia, segunda bestia e imagen de la bestia. 3 entidades. ¿Ya? Y sí, el trono principal de la bestia está en 40 hectáreas en el Vaticano. Pero el trono de la bestia no está solo ahí. ¿Dónde más tiene el trono la bestia? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y dónde más? En Estados Unidos sería la imagen de la bestia. Sí, ahí hay la imagen de la bestia, pero también hay tronos de la bestia. El ¿Saben trono, dónde? mi hermano, buenas noches. El Buenas trono noches. es el mundo también, porque dice Mateo
4:7, si no me equivoco. Mira, todos estos reinos te los daré, dice, si te postras y me adoras. Ya, son los reinos, pero no los tronos. Esta oscuridad será en el trono, o sea, en la sede de donde gobierna la bestia, la segunda bestia y su imagen. En la sede. A ver, la sede, ¿han oído que Quito, el Ecuador, también tiene una santa sede? ¿Han oído? La conferencia episcopal. Claro, en todo el mundo donde haya representatividad, la bestia tiene su embajada. Son las respectivas embajadas, queridos hermanos. Entonces, eso también es del trono de la bestia. Eso también es del trono de la bestia. Según algunos teólogos de la Iglesia Adventista, dicen, la mayoría, eso sí creo que el 80% dicen que esta plaga es literal. Ahora, si es literal, porque una cosa es que haya en Egipto una plaga de tinieblas, donde todo el país se volvió en tinieblas, y uno no puede como hoy. A ver, ¿qué pasa si solo se oscurece 40 hectáreas del Vaticano? ¿Cómo les afectaría esa plaga, hermanos? A ver, ¿quién me dice? Si 40 hectáreas no del sol, y se les oscurece totalmente, de manera literal, ¿cómo les afectaría esa plaga? A ellos, oscuridad, tinieblas, pero al resto del mundo nada. Ya, entonces no sería tanta plaga, pues, ¿no es cierto? Pero de Porque, pronto, perdón, sí, Dieguito, pero de pronto todos los ojos se volverían a ellos y serían identificados. es que luego recuerde que va a haber una sexta plaga donde son identificados más clarito. En esta quinta plaga solo va a haber oscuridad. Y si esta es literal, como el 80% de teólogos de la iglesia así lo dice, hasta el manual, el comentario bíblico, dice que lo más probable es que sea literal. Entonces, pero no solo en las 40 hectáreas del Vaticano, sino todos los lugares donde haya santa sede, donde haya conferencia episcopal, ¿comprenden? Y esta aliada con el poder de los Estados Unidos, todo lugar donde la bestia tenga autoridad. Y yo no sé si en Estados Unidos podrá para eso estar ya el poder judicial o el poder legislativo, alguno de estos lugares donde, o el Pentágono, lugares donde esté total autoridad, que también tengan oscuridad. Pero para eso tendrían que, para ser literal, tendrían que haber mini eclipses, para que solo en ese sitio haya oscuridad. Pero vamos a suponer que Diego Andrade está justo en el Vaticano cuando cae esta plaga. ¿Sabe qué haría yo? Salgo del Vaticano 40 hectáreas y ya tengo luz. Facilito, ¿no es cierto? Por eso pensamos que esta plaga mayormente puede ser simbólica. ¿Qué oscuridad? Oscuridad espiritual, tinieblas espirituales, confusión total, no saber qué es lo que está pasando, no tener solución alguna, desesperación, terror, porque el mundo se acaba y no sabemos qué hacer. No sabría qué hacer la bestia y su imagen. Entonces, esa opción también existe, de que sean tinieblas espirituales. Ahora, de ser tinieblas físicas, serán atacadas las plantas de producción de la energía eléctrica, porque si hay oscuridad, yo solo prendo la luz nomás. ¿Ah? Solucionada la plaga, ¿no les parece? Entonces tiene que ser algo más que eso, porque ahorita mismo estamos de noche en Quito. ¿Y cómo solucionamos este problema? Prendiendo la luz. Ya, problema resuelto. Pero si la oscuridad fuera solamente en la Villa Flora, 40 hectáreas, me salgo de la Villa Flora hacia el centro de Quito y ya no tengo oscuridad. Solucionado el problema, o sea, no sería tan grave. Por eso decimos que tiene que ser más grave con confusión total. Total confusión. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la quinta plaga. En Egipto sí fue una tiniebla literal, pero fue en todo el país. Ahí usted diga, pues a ver, me saldré de Egipto estando esclavo. No podían salir con oscuridad y todo, porque estaban esclavos. Ahí estaban. Y esa oscuridad, obviamente les afectó también a los israelitas, aunque la Biblia dice que ellos tenían luz. Claro, en ellos no se apagó la luz,
en los que podían prender la luz, las luces que se habían usado en aquella época, y cuando venía el sol les daba luz del sol, ¿no? Entonces esta plaga es rara de explicar, si solo será literal o será literal más simbólica. Entonces hay las dos probabilidades, ¿ok? Viene la sexta plaga. A ver, vamos a la sexta plaga. Esta es tal vez una de las más importantes. Los versículos 12 al 16 sería, ¿no? 12, solo el 12, porque el 13 ya no vamos a alcanzar a explicar. Tengo junta de iglesia ya mismo en 3 minutos, pero voy a demorarme 5. A ver, démosle solo a la 12 nomás. Manda Maritza si me ayuda, por favor. La palabra de Dios dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Ah, dice que, pero recuerde qué había pasado con los ríos. ¿Sabe? ¿Se acuerda qué pasó con los ríos en la tercera plaga? ¿Qué pasó? Se hicieron de sangre. Dieron sangre. Ya. Entonces, ¿qué plaga va a ser que este río que no es ni trascendente actualmente se seque? ¿Cómo afectaría esa plaga? Porque dice que se secó para que quede preparado el camino para los reyes de Oriente, ¿verdad? A los reyes de Oriente. Este es otro argumento que utiliza el pastor Maxwell para referirse al Padre y al Hijo en su segunda venida, porque habla en plural. El sexto ángel derramó y se secó el Éufrates. El Éufrates no tendría ninguna trascendencia que literalmente se seque, porque es un río que ya no vale, porque en la plaga número 3 se ha convertido en sangre o se han contaminado de tal manera que ya no hay vida, ya no sirve ese río. Y si es que pasa ya en el Medio Oriente, ese río Éufrates pasa actualmente por lo que es Irak, Irán, una parte, ¿ya? Entonces ahí ni siquiera ya está la Babilonia literal, no está. Entonces, ¿en qué va a afectar como plaga de la ira de Dios de que ese río se seque? Aquí sí tenemos que irnos definitivamente al simbolismo de este río. El río Éufrates es el que alimentaba a la Babilonia física en los tiempos de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ¿ya? Ese río fue secado por Ciro para poder entrar por ahí y atacar a la ciudad, y cayó de esa manera el imperio babilónico a manos del imperio medo-persa en aquella época, año 530 aproximadamente antes de Cristo, cuando cae la Babilonia física. Aquí, recuerde que el mensaje del tercer ángel está advirtiendo la caída de Babilonia en Apocalipsis 14 del 6 al 12, Apocalipsis 18 en el fuerte pregón ratifica la caída de Babilonia, porque dice: sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. El Apocalipsis 18 dice ya una caída inminente. Pero en esta plaga se seca el río que alimentaba a Babilonia. Y ahora debo ampliarles el concepto de Babilonia. Si usted está pensando que Babilonia solo es el papado, que solo es la iglesia popular, error. Pero ustedes me van a decir, Babilonia es el papado más sus hijas, iglesias protestantes apóstatas. Y ahí termina, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ahí termina? ¿Sí o no? A ver, 5 que contesten en el chat. Contesten si termina con la iglesia católico romana más sus hijas protestantes apóstatas, si eso es todo lo que es Babilonia. A ver, ponga ahí en el chat, por favor. Mientras contestan, Dieguito, hay un ¿Ya? documental que se está secando el Éufrates. Sí, inclusive ahorita ya se está secando, ha bajado muchísimo el caudal, sí, correcto, así es. Así es, o sea, ni siquiera se va a volver con sangre. Sí, o sea, sí es un río que ya va a estar de polvo ahí quizá para ese tiempo. O sea, ahí no tiene nada que ver, nada que ver. Ya, aquí me han contestado, no. Hay un hermano que ha puesto también el Islam, por ejemplo, ya, ok. Ahora les pregunto, si Babilonia
no es solo la iglesia romana más sus hijas. Entonces, ¿qué más es? ¿Qué más es? ¿Quién quiere decir, por favor? La parte política. Claro, interviene la parte política. Y les debo decir, esto me apena, pero también es la parte económica de Babilonia. En Apocalipsis 18 dice que lamentaban por no poder hacer negocios con Babilonia. Y en Apocalipsis 17 amplía que Babilonia tiene también inmundicias que ocurren en la tierra. No alcanzamos por el asunto del tiempo a ver, eso está en Apocalipsis capítulo 17. El versículo 5 dice que en el nombre, la bestia tenía escrito un nombre que dice, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. O sea, toda abominación que existe en la tierra también es parte de Babilonia. Ahora hay que ver qué abominaciones hay en la tierra que no necesariamente están metidas en el sistema religioso, porque el ateo va a decir, si yo no creo en el Papa, yo no creo en ningún líder religioso, yo no creo en Dios, ¿y por qué estoy metido en esa colada? Ay, ay, ay. Por eso nos habla de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque recuerde que el versículo 13 dice, vi salir del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, aquí aparece directamente el dragón. ¿Qué hace el dragón junto con los demás espíritus a manera de ranas? El dragón es Satanás. La bestia es las 2 bestias de Apocalipsis, ¿no? Y también dice el falso profeta. El falso profeta es el protestantismo apóstata. Dice, estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Entonces, nota que este versículo da la idea ya que el espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos lo aclara muchísimo, que en este periodo viene el gran engaño, llama la obra maestra del engaño satánico, que es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Aquí está mencionado recién en la 6ª plaga, pero bien puede hacer eso en cualquier momento porque el Espíritu de Dios ya no está en la tierra. La falsificación él la puede hacer desde la 1ª plaga, pero aquí, ya sin lugar a dudas, el dragón, la bestia y el falso profeta van a hacer engaños a los reyes de la tierra y a todo el mundo, dice, versículo 14. Y los reúne para la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es la última batalla en la que se dará un decreto de que ese día tiene que exterminarse a todo aquel que esté con el nuevo orden mundial, por darles un resumen. A todo aquel y aquella que no esté con el nuevo orden mundial, deberá ser exterminado en una sola noche, como en el día de San Bartolomé. En Francia se mataron 150,000 personas en un solo día. Entonces, la 6ª plaga es cuando la gente deja de apoyar el río que apoyaba a Babilonia, ahora se va en contra de Babilonia mismo. Ahora Babilonia deja de tener apoyo. La gente, los borreguitos que apoyan ciegamente a las organizaciones religiosas, dejan de apoyarlas. Dejan de decir, yo he visto gente que dice, así como decir buenos días, dice, yo soy católico, apostólico y romano. Ay, ¿hace cuánto tiempo que no vas a tu iglesia? Hace 20 años que no voy. No. Y no soy practicante, pero soy católico. Así lo dicen de manera muy fácil. Entonces aquí, ni esa gente apoyará a sus líderes religiosos. Esta plaga tiene que ver entonces con que se van en contra de sus líderes, todos los que se dan cuenta que han sido engañados y llevados a la perdición. Esto es la 6ª plaga. La 7ª, queridos, tiene que ver con un cataclismo a nivel mundial. En la 7ª, a ver, vamos a ver si es que avanzamos a la 7ª. En la 7ª plaga, como está descrita en los siguientes versículos, desde el versículo 17, dice que salió una voz del templo del cielo diciendo, hecho está. O sea, ya no hay nada más que hacer. Aquí está amplísima la explicación de los 3 espíritus inmundos. ¿Ya?
¿Qué sucesos se desatarán cuando el séptimo ángel derrame su copa? Yo mismo leo el versículo 17. Dice que se contaminó el aire, dice que se derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué nomás pasó? Relámpagos, voces, truenos, temblor de tierra, terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. El terremoto más grande que ha habido hasta este momento es un terremoto de magnitud 9.6 que había ocurrido en 1960 en Chile. Ese es el más grande en magnitud. De paso, ustedes ven que los medios periodísticos dicen a veces magnitud 7 grados de la escala Richter. Esos se están inventando, eso no es así, no se mide desde hace 30 años los terremotos así. Solo se habla de magnitud de onda, de magnitud. Entonces se debe decir magnitud como el último que ocurrió en Turquía, 7.5 de magnitud de onda o de magnitud, punto. Nada de que ver con la escala Richter, ni nada de esa escala se satura a los 6. Entonces no tiene nada que ver porque ese es comparable a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Este terremoto, donde tenga solo una décima de punto más, o sea que sea 9.7, será tan catastrófico como nunca ha pasado en el planeta Tierra. Peor si es magnitud 10, peor, porque es escala logarítmica. Cada décima de punto en la magnitud significa muchísima más energía liberada. Entonces habrá un terremoto cual nunca ha habido, pero recuerde que también dice que hubo relámpagos, voces y truenos. Como cuando Jesús anunció su muerte, se escucharon también relámpagos y voces. ¿Quiénes escuchan los relámpagos? Los impíos. ¿Quiénes escuchan las voces? Dios. Entonces podemos pensar que estas voces que se escuchan en esta plaga es la voz del pacto sempiterno, la voz del cielo que anuncia el día y la hora de la segunda venida, hace pacto de paz con los que guardaron su ley por la fe en Jesús, confirma la salvación con los salvos. Podemos pensar que esa voz que se escuchó del cielo es esta voz que está en el versículo 17. Queridos, vea cómo se va el tiempo. Más de una hora hemos estado. Hasta aquí, las 7 últimas plagas. Esto es solo un resumen, un esbozo. Queda en usted que con esto por lo menos le den ganas de seguir de manera personal, buscándole a Dios de corazón y contagiando a los que están alrededor suyo para que también hagan los preparativos necesarios para no ser partícipes de las plagas. Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Claro, y el pueblo de Dios mayormente actualmente está en la iglesia protestante. A ese grupo también tenemos que buscarlo con corazón, porque nosotros quienes estamos aquí somos la minoría, muy pequeñita, y de los que 20 millones que ahorita profesamos, la pluma inspirada dice que ni aún 1 en 20 está preparado para la traslación, pero tiempo de gracia, aún creo que lo tenemos. Así que por el momento que Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad. Gracias.